Primero que nada, buenas noches a todos. Seguramente ahí van a ir conectando poco a poco más. Y bueno, dentro de la materia de pedagogía deportiva se van a preguntar muchos que por qué me he atrevido a invitar al buen Óscar Macías Romo, ¿no? Árbitro profesional de fútbol. He aquí mi respuesta. Creo yo que para tener una formación integral, ¿no? En todos los sentidos, como directores técnicos, porque Oscar, estás ante gente que está estudiando este máster, como tú sabrás, de dirección técnica, ¿no? Están abocados al tema, pues, del fútbol. Es importante conocer todos los integrantes que conforman este deporte, ¿no? No nada más el aspecto técnico o psicólogos, sino también directivos, árbitros, médicos, etcétera, ¿no? Entonces, en este espacio vamos a platicar un poquito de la importancia del arbitraje, de lo que vive un árbitro en el día a día. Y Oscar, yo voy a hacer 4 preguntas base y luego yo te cederé la palabra para la gente que te quiera interrogar, ¿no? Yo sé que tú eres muy abierto en responder muchas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, nada, agradecerte mucho el espacio y qué bueno que puedas compartir un ratito con nosotros. Muchas gracias, Luis. Te agradezco mucho la invitación y el que por fin podamos haber agendado de manera mutua esta interesante charla. Un saludo a todos los que están conectados. Esperemos sea de su agrado y podamos apoyar en lo que esté en mis manos. Muy bien, te agradezco mucho, Oscar. Y ya para iniciar y también darle la palabra posteriormente a los alumnos, te quiero iniciar preguntando cómo es el proceso de formación de un árbitro, ¿no? O sea, yo sé que no tiene tal vez mucho que ver con lo que están estudiando ahorita los jóvenes experimentados directores técnicos que tenemos aquí, pero ¿se queda únicamente vinculado al trabajo de cancha, al arbitraje como tal, o es más completo la formación que recibe un árbitro hoy en día? Bueno, la verdad es que ustedes están muy enfocados en el ámbito futbolístico, cargado más a lo que son los equipos de fútbol, valga la redundancia. El avance de un árbitro es algo similar. El problema es que el avance piramidal, como es en todos lados en el fútbol, aquí es un poquito más cerrado. O sea, puedes iniciar con un proceso, por ejemplo, aquí en México es tercera división, ahora TDP, que es lo mismo tercera división, pero en sus siglas. Luego es Liga Premier, lo que era antes segunda división, que en su momento fueron dos segundas divisiones, que era segunda A, segunda B. Después está lo que ahora es Liga de Expansión, antes Primera A o Liga de Ascenso, y Liga MX, o antes Primera División. Y después el GAFED Internacional. Entonces, uno en el profesional inicia desde tercera división y vas escalando cada una de estas divisiones. El brinco de tercera a segunda no es tan sustancial. Creo yo que el brinco más importante es de segunda división a lo que es ahora Liga de Expansión, por el cambio de fútbol que hay. Ustedes lo deben saber muy bien lo que están estudiando, hablando de México. Me imagino que hay gente de otras nacionalidades, pero creo que el fútbol en sí, en todos lados, pues, es muy parecido. Pero este brinco es abismal. ¿Por qué? Porque te encuentras con gente muy experimentada, con chavos y gente experimentada, con técnicos ya preparados, unos que van en el retiro, otros que van buscando el éxito. O sea, te encuentras una mezcla de muchas edades y muchas capacidades. Y además te encuentras con los medios de comunicación, que quieras o no el reflector, o te crece en el ego o te hace chico en el ego, ¿no? O sea, según como lo quieras cargar. Y después viene el brinco a primera división, que si bien es cierto, no es tan difícil, pero aquí ya es como un doctor, o sea, es una operación en la que no te puedes equivocar, porque ahora sí te califican jugada tras jugada. Y en las categorías inferiores, todavía en expansión quizá, no tanto, pero se acerca un poco a lo que es Liga MX, todavía te califican mucho por el entorno completo del partido. Aquí es ya jugada tras jugada. Pudiste haber hecho un juego espectacular de 90 minutos, pero te equivocas en una decisión y eres el malo de la película y además se va a repercutir en tu historial. Y el proceso de ascenso es algo igual que los jugadores. O sea, te van viendo,
puedes estar como quieres, en un equipo, que aquí son las delegaciones de los estados, y te van viendo, vas presentando exámenes, vas trabajando tres aspectos pilares, que son el físico y el técnico, y lo encaminas un poco a lo psicológico conforme vas avanzando. Entonces, conforme vas preparándote en eso, te van viendo, te van jalando. Es como en todos lados, en muchas cosas es cuestión de suerte porque se abrió un lugar, y después a veces cuestión de gusto porque a la persona que te vio pues se asemeja a lo que él estaba buscando, ¿no? O sea, como en todos lados, así es el ámbito profesional, pero es muy bonito porque no sé cómo sea en fútbol, sobre todo conforme vas haciéndote más experimentado, mmm, siempre hay nuevos retos. Por ejemplo, yo ya estoy entrando a la camada de los árbitros, por decirlo, más experimentados o más viejos, y tu reto empieza a ampliar otras cosas, ¿no? Hoy yo tengo la fortuna de ser árbitro internacional, tus objetivos siguen siendo internacionales, pero tus cuidados son mayores que cuando tenías 25, 26 años, porque las piernas no te dan igual, tienes que prepararte más. Por ejemplo, hoy en la pretemporada yo inicié 10 días antes que el grupo con el que trabajo, que la mayoría ronda dentro de los 20, 25 años. Yo tengo 39, punto cumplir 40. Entonces, como ustedes saben, de preparación física, o llevan, creo, algún documento de preparación física, no nomás de entrenadores, los músculos ya no es lo mismo. Entonces los objetivos cambian, pero siempre hay muy buenos retos temporada a temporada. Oye, justo mencionabas algo muy interesante, yo creo que es lo que muchos, no todos, tenemos presente en relación a los árbitros, y es el tema de que están sujetos en el fútbol profesional quizás a esa línea delgada de no cometer error, ¿no? Porque tú cometes un error y no es que pagas caro la crítica en el momento. Yo creo que te lleva un buen rato quitarte a la gente de encima que te está pues, poniendo en tela de juicio ante todo el país, ¿no? Sobre todo en el ámbito pues, del fútbol de primera división. Y en cualquier país, ¿eh? No nada más aquí en México, yo creo que pasa en todo el mundo. A mi pregunta va lo siguiente: ¿cuáles son los retos más grandes que asume un árbitro, o los momentos más difíciles que tiene cuando se trata de dirigir en primera división? Yo creo que va a lo que tú dijiste. Como bien dijiste, Luis, al árbitro, los medios, la gente, todo el mundo, a veces no estamos tan empapados de lo que son las reglas de juego, y simplemente catalogamos o calificamos en base a lo que yo escuché, y en base a lo que yo sé, y en base a lo que yo he practicado, ¿no? Desgraciadamente, o para bien, como lo queramos ver, el fútbol es el único deporte que se puede practicar sin saberse las reglas de juego. A diferencia del béisbol, de americano, todos tenemos que saber bien las reglas para no caer en diferentes infracciones. Aquí nosotros sabemos una patada gacha o una patada fuerte, una patada leve, me van a amonestar, me van a expulsar, etcétera. Entonces estamos catalogados a un juicio que a veces no es tan real. Por ejemplo, el fin de semana fui a ver un partido de fútbol donde hay una expulsión de un jugador, y todo el mundo decía que estaba mal porque la interpretación del árbitro había sido mala, porque la jugada había sido circunstancial. Y en efecto, la jugada circunstancial, un jugador se resbala. Ahorita que tenemos la temporada de lluvia, pues es muy sencillo que un jugador se resbale. El jugador se resbala, y por efecto de ese resbalón terminan dándole una patada muy fuerte. Entonces, mucha gente se me acercó al final del partido y me decían: es que el árbitro se equivocó, el árbitro se equivocó, y el árbitro se equivocó. Le digo: no, o sea, no se equivocó. Hace 2, 3 años, las reglas de juego, el IFAB o la FIFA, hicieron bien quitar la palabra interpretación de las reglas de juego, y hoy todo lo convierten en hechos. O sea, al explicarle esto a la gente, a grandes rasgos, tú les decías: ¿sabes qué? Es que para ti una interpretación es que él se resbaló, pero el hecho es que al resbalarse la otra persona le pega y le da una patada con el uso progresivo, y pues tiene que ir expulsado. Y al explicarles así, todo el mundo entendía muy bonito y decía: ah, ok, sí es cierto, es una expulsión. Pues si esto no lo llevamos al profesional, es algo similar. Tenemos tantos juicios que a veces no son reales, o que lo dejan tanto a la interpretación, que es lo bonito del arbitraje, no es lo malo, es lo bonito. O sea, el que tú te metas a intentar a hacerlo mejor en tu trabajo, y que nosotros no tenemos las repeticiones que tienen los medios. Hoy tenemos la facilidad del VAR, pero sigue siendo un arma que no se ocupa para todos
perdón, una herramienta que no se ocupa para todas las jugadas, sino para las jugadas completamente de un error abismal del árbitro. Por ejemplo, lo estamos viendo ahorita en Copa América y Eurocopa, ingresa el VAR mucho menos que en México, que es a donde México intenta llegar, a que en realidad se ocupe de las jugadas trascendentales que en realidad desnuden al árbitro una decisión garrafal. Entonces, el reto del árbitro es entrar a tratar de convencer a todos con la fracción de segundo y los poquitos o muchos elementos que logró obtener durante su buen desplazamiento, desarrollo, ángulo visual que logramos obtener en la jugada, ¿no? Que se nos está presentando en el momento. Y justo yo creo que también en algo que mencionabas sobre las reglas de juego, ¿no? Que es a fin de cuentas en lo que se rige un poco el orden que tiene que brindar pues el árbitro, ¿no? En este caso, ¿no? Hacer cumplir la ley, por ponerlo de cierta forma, ¿no? Tal cual. Es importante, o qué tan importante es para un director técnico, ¿no? Y hablando un poco más en relación al público que tenemos el día de hoy, conocer la labor de un árbitro, ¿no? ¿Tú crees que es fundamental estar en constante actualización también sobre estos temas? ¿O basta nada más con saber del deporte en líneas generales? Bueno, yo creo que es una preparación grande o es una preparación completa. O sea, sí te tienes que saber las reglas de juego, pero tienes que saber condiciones físicas y el saber condiciones físicas, además tienes que saber cuáles son tus cualidades y cuáles son tus desventajas. En el aspecto psicológico, cuáles son tus herramientas o frases de anclaje. No sé si ustedes trabajan en el aspecto psicológico. Hay frases de anclaje que te motivan o las tienes que desechar para liberarte de todo mal, que no te jueguen al revés. Pero además yo creo que el complemento de la preparación académica fuera del deporte es algo que te abre mucho el panorama. O sea, te enseña desde cómo tratar a los jugadores, a un directivo, a un entrenador, cuando te le vas a acercar de manera respetuosa o con qué palabras puedes usar un buen diálogo sin verte prepotente, sin verte, no sé, autoritario, etcétera. Yo creo que la preparación académica que tenemos todos los árbitros de liga, porque es un requisito, todos los árbitros de liga tenemos que tener una licenciatura aparte de lo que es el arbitraje, y eso te ayuda a un complemento muy bueno para tener la madurez, sobre todo conforme vas avanzando, para tener un éxito en el deporte y no nada más encauzarlo todo a que tus piernas y tu experiencia te den la decisión correcta. Y sobre todo, como tú decías, que el tema del estudio no nada más se quede en la parte propia del juego, ¿no? O sea, no nada más, bueno, tú eres árbitro, estudiar arbitraje y ya, ¿no? Yo creo, mira, si quieres, coméntales, platícalo, qué otros estudios tienes, para que vean que esto es una cuestión integral, ¿no? Por eso yo decía que al momento de iniciar este seminario, yo me atreví a invitarte porque es importante que al momento de nosotros ejercer como directores técnicos tenemos que conocer todo y de todos un poco, ¿no? Poco mucho, ¿no? En la medida de lo posible, para saber dónde estamos parados y qué necesitamos, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, Oscar, eres árbitro, pero además de árbitro seguramente te sigues capacitando en otras ramas que complementan a tu trabajo y complementan tu futuro profesional, ¿no? Para estar proyectándote a otros proyectos, valga la redundancia, que te dan esa trascendencia tanto personal como profesional. Así es, Luis. Mientras yo tenía el proceso de ir subiendo en el arbitraje, yo estudié la ingeniería en electrónica. Yo soy ingeniero en electrónica. Y ahora que estoy en la madurez o en la experiencia de mi carrera arbitral, como bien dices, pensando en un futuro, de la mano me puse a estudiar una licenciatura en pedagogía que estoy a 2 meses de terminar. No sé cómo le hice, a veces ahí les voy a pasar un tip, a veces hay que ir con el maestro y hablarle directo. este, eh, y terminando, en cuanto termine, no voy a descansar y voy a estudiar una maestría en psicología del deporte. Pensando todo esto todavía en el fin de en el último trayecto de mi carrera arbitral, que todavía me faltan, si las piernas y Dios o en lo que cada quien crea me lo permite,
5 o 6 años. Entonces me da muy bien para después, como bien dice Luis, llegará el momento en el cual las piernas ya no me den, la edad ya no me lo permita porque son lineamientos que existen, pero voy a tener una preparación que me va a permitir seguir quizá en el deporte o en otras cosas, pero sentirme productivo y saber que además el arbitraje me dio algo en la manera, de manera personal y profesional. O sea, en 2 meses estamos hablando de que tú y yo vamos a ser colegas, ¿no? De Es profesión. correcto. Ok, perfecto. Y justo aprovechando que estás estudiando pedagogía, me gustaría que le pudieras compartir aquí a la audiencia qué son las cosas que más destacarías de esta carrera. Tú lo tienes muy fresco, lo estás estudiando, y en qué te ha ayudado a tu labor como profesional en el ámbito deportivo. Qué interesante pregunta. Me la dejaste pensando. Se me está atorando el internet en lo que pienso. La verdad es que yo creo que la pedagogía va muy de la mano al aspecto psicológico, en cómo vas a entablar un aprendizaje o cómo vas a querer transmitir una información o cómo vas a querer captar lo que te está queriendo decir la otra persona. Y creo que en el fútbol es muy importante cómo le vas a transmitir tu confianza a los jugadores. Incluso aún y cuando quizá, espero no escucharme mal, pero pues la verdad es que eso existe, incluso convencerlos en la jugada que tú estás seguro que estuviste mal, pero tienes que lograr convencerlos de que la jugada la calificaste así por X o Y situación y que lo único que buscas es que el partido termine de buena manera. A final de cuentas, muchas de las veces ni tú ni ellos saben que la decisión es correcta o incorrecta, ¿no? Es como se vaya representando. Entonces, creo que la pedagogía te da esa habilidad para transmitir el conocimiento o para transmitir la información que quieres darle a los jugadores y ellos a su vez lo entiendan para que a la larga del partido, e incluso después que te los encuentres en otro partido, ellos tengan esa aceptación contigo y que no sea algo, repito lo que decíamos hace rato en la pregunta anterior, que no sea algo autoritario, que cuando te vean digan, ah, viene este árbitro que lo único que quiere es imponerse y no convencer. Es cuestión de estilos, o sea, hay muchos estilos de personas y de árbitros, pero creo yo que el árbitro que mejores resultados tiene, y yo creo que es una cuestión de resultados comprobados, es el que logra convencer lo que tú estás haciendo, el que logres convencer a la demás gente que eres un buen árbitro y que si incluso te equivocaste no fue de mala fe, sino te equivocaste. Lamentablemente el árbitro descarga todas sus decisiones en el sentido más imperfecto del ser humano, que es la visión. Entonces, convencer a 22 jugadores, más todo el público que tienes, más los televidentes, etcétera, de que estás haciendo un muy buen trabajo, es algo que la pedagogía a mí me lo ha dado. Y además a mí me lo ha dado por lo que yo decía al inicio de la respuesta, las relaciones y todo. Yo di 10 años, fui catedrático, di 10 años clase y me enseñó mucho el cómo entender diferentes cuestiones de los alumnos. El alumno que iba a echar relajo, el alumno que sentaba hasta adelante, el alumno que siempre quería sacar 10, el alumno que iba porque lo mandaba el papá, etcétera, 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 como los conocemos en todos los ámbitos. En el fútbol es algo similar. El jugador líder, el cómo se va a comportar el portero, cómo se va a comportar el delantero, cómo se va a comportar X o Y jugador, el capitán, cómo te va a venir a abordar, etcétera. Eso la pedagogía te lo da mucho y logras entender rápido lo que se puede presentar en el partido. Justo hablaste de un tema muy importante que es esa capacidad de transmitir, ¿no? La idea, ¿no? Un conocimiento teórico, práctico, ¿no? Para una ejecución adecuada. Tú has dirigido, y ahorita esta va a ser una de mis últimas intervenciones, ¿no? Para darle pie a la gente a que te pregunte. Has dirigido Liga MX, has dirigido, tengo entendido, eliminatorias también de la CONCACAF, bueno, mundialistas, ¿no? Hasta Copa Libertadores, una final de Liga MX, ¿no? Muy recordada entre Chivas y Tigres. Yo te pregunto, ¿qué tan importante es el tema de desarrollarte en el factor humano, más allá del conocimiento teórico que tú tengas por encima, o sea, más bien en la profesión, pues? ¿Qué tan importante o cómo se pesa tanto el factor humano, ese trato con las personas en tu profesión por encima del conocimiento propiamente del arbitraje?
ver si te entendí porque se me atoró un poquito el internet. ¿Qué peso tiene el aspecto humano en el arbitraje? ¿Es más o menos tu pregunta? ¿Qué aspecto, qué relevancia tiene el factor humano, ese trato con las personas, por encima del conocimiento que tú pudieras tener sobre el arbitraje como tal, ¿no? Bien. Como la profesión. Yo creo que mucho. Yo tengo la fortuna de haber nacido en una familia que nos enseñaron mucho los valores y uno de ellos es el respeto. Entonces, yo sí he tratado de enfocar mucho. No sé si alguien me conozca, pero Luis, o sea, sabe que siempre hay un saludo de buenos días, siempre hay un tratar de ser respetuoso y no perder cierta imagen, aun y cuando de repente la situación se ponga complicada. Me explico un poco mejor. O sea, tú no puedes pedir respeto cuando tú no lo estás dando. Entonces, sí me enfoco mucho en el aspecto humano, hablando en ese punto, y lo canalizo demasiado en cuestión del respeto. O sea, tú no puedes pedirle a un jugador que acepte tus decisiones cuando llegaste y le gritaste, o cuando llegaste y le dijiste, levántate porque eres un tal por cual. Pues seguramente ese jugador se va a levantar, y cuando tú quieras que te hable bien, pues no lo va a hacer, y al contrario, él te va a echar encima a sus 10 compañeros. Entonces, lo único que va a hacer es meterte en más problemas que lo que te pueda llevar como solución. Y otro punto importante en el aspecto humano, por ejemplo, uno de los objetivos principales de las reglas de juego es la integridad física del jugador. Y en este aspecto es muy importante. O sea, nosotros tenemos que entender que el jugador es humano, y que si tiene un golpe en la cabeza, que si tiene una lesión, tienes que cuidar primero a él, más allá de una lesión, porque es un humano y le duele. Y decía hace un tiempo un compañero internacional, la gente que sale en la televisión también come y también después va al baño. O sea, tiene sentimientos, llora, etcétera. Entonces, creo que eso a mí me ha ayudado mucho. Creo yo que soy un árbitro que tiene mucha aceptación en los medios y en los equipos. Y dos puntos que me han ayudado es eso, el saber qué están pasando, el que quizá incluso hasta logras captar que no tuvieron un buen día y por eso están enojados a la hora del partido, o cómo o cómo le vas a decir los buenos días, o cómo le vas a pedir X o Y situación que te ayude. Perfecto, Oscar. Justo en relación a esto, yo creo que van a salir bastantes preguntas, entonces voy a dar pie a que a quien desee a partir de este momento pueda levantar su manito. Le doy la oportunidad de abrir el micrófono, y que pueda exteriorizarle alguna pregunta. Recuerden que no nada más ha abocado lo que hemos hablado, él ha dirigido bastantes partidos de primera división, sabe lo que es estar dentro de esa atmósfera, ha estado cerca pues a los jugadores que vemos muy seguido en la tele. Entonces esta es una oportunidad única. Pueden abrir el micrófono y ahorita con mucho gusto les cedo la palabra para que puedan hacerle su pregunta a Oscar. Vamos a ver quién se anima primero. Aquí está. Rubén Valencia te va a hacer una pregunta, Oscar, para estar pendientes. Listo, Rubén. Buenas noches, profesor Luis. Ya está, se te escucha. Perfecto. Buenas noches. Sí, buenas noches, igual al profesor Oscar. Buenas noches. Buenas noches, Rubén, un gusto. Sí, por ahí, pues, viendo todo el panorama, ¿verdad? De lo que concierne al arbitraje profesional. Por ahí mi pregunta hacia al señor Oscar, al profesor Oscar, si le ha tocado algún altercado con algún técnico, con algún director técnico ahí en cancha. Y la segunda, ¿de qué manera lo ha manejado o lo ha sabido manejar para no llegar a hacer más grande la discusión o algo así, ¿no? Bien, agradezco tu pregunta, Rubén. Fíjate que tengo un caso que
que se me viene ahorita a la mente, era a la par, yo era un árbitro en Liga de Ascenso, ahora Liga de Expansión, sin tanta experiencia, y me encontré a un entrenador que también iniciaba como preparador físico, iba picando piedra también. Y tuvimos un altercado en un León Veracruz, aquí en la ciudad de León. Tuvimos un altercado en el que terminamos muy enojados los dos. La mentada de madre era lo más bajito que se decía, o lo más cordial que nos estábamos diciendo. Terminamos peleados ahí, y el mismo trayecto de nuestras carreras un día nos llevó a una final de ascenso. Él jugándose su campeonato con su equipo y su ascenso, y por lo tanto buscando ser director técnico de primera división, y yo jugándome mi final, con la cual también buscaba dirigir primera división. Lo chistoso fue que me lo encontré en un pasillo. Ya nos habíamos encontrado otras veces, pero no hemos tenido la tranquilidad, o yo creo que la madurez, para haberlo hablado. Y antes de iniciar el partido dijimos, borrón y cuenta nueva, pase lo que pase, al final del partido nos vamos a dar la mano. Entonces, ¿a qué le atribuyo esto, Rubén? Yo creo que a la madurez y a lo que decía ahorita en la última pregunta que me hizo Luis, el respeto, el cómo te diriges a las personas, etcétera. Quizá en su momento los dos, a lo mejor habíamos tenido un mal día aquella noche en León. Quizá los dos no teníamos la tranquilidad que después la experiencia nos dio. Entonces, yo le atribuyo mucho todo eso. O sea, también el momento de los dos era muy bueno. O sea, los dos estábamos, como ellos en ese momento eran el mejor equipo de Liga de Ascenso y yo era el mejor árbitro de Liga de Ascenso. O sea, hay muchos factores que repercuten en un estado emocional de una persona, ¿no? Entonces, creo que son esos los factores principales. Uno, el momento de las carreras. Dos, la madurez. Y tres, la manera en la que nos dirigimos como persona en entablar la plática. Muy bien, profesor. Sí, creo que parte del fútbol, el respeto que nosotros debemos llevar hacia la persona, pues en parte se debe también a, como lo dijo usted ahorita, parte del estudio que nosotros llevamos a lo largo de los años, ¿verdad? Y eso se ve reflejado en el aspecto, o en cualquier lugar y con cualquier gente, lo puede uno poner en práctica. Sí, esa era mi pregunta, profesor, Oscar y licenciado Luis. Listo, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Rubén. Gracias a usted. Bien, voy a dar otra vez posibilidad. Recuerden que pueden levantar su manita para hacerle una pregunta a Oscar, con toda confianza, libertad y mucho sentido del humor, ¿o no, mi Oscar? Correcto. ¿Quieren saber cuál es mi mejor chiste también? No se crean. Que es pelado. Adelante. A ver, ¿quién se anima? Si no, yo le voy a hacer otra pregunta ahorita. Bien, en lo que se van animando, Oscar, yo te tengo otra pregunta que hacer. ¿Qué tan constante es la capacitación que reciben los árbitros en la Federación Mexicana de Fútbol y bajo qué está regido esa capacitación? O sea, ¿cuáles son, en teoría, los puntos centrales que les dan de capacitación? También es importante que lo sepamos, ¿no? Para que como directores técnicos pues tengamos ese conocimiento de por dónde está orientado esta formación arbitral, ¿no? Sí, claro, Luis. Nosotros, el arbitraje está aterrizado en 4 pilares básicos. Uno que es el aspecto físico, el aspecto técnico, el aspecto de la médico, iba a decir kinesiología, pero también me ha enfocado un poco de lo médico, que va todo englobado, y el aspecto psicológico. El aspecto médico, pues en realidad, tanto como una capacitación no la hay.
Entonces, es más bien los exámenes médicos que te haces esporádicamente. El aspecto físico, pues el entrenamiento que tenemos día a día. Nosotros entrenamos todos los días, entre hora y media, 2 horas, el aspecto físico de manera obligatoria. Vemos quiénes tenemos un segundo entrenamiento como complementario. Y el aspecto psicológico, sobre todo conforme vamos avanzando en liga o a nivel internacional, es algo que se nos está inculcando mucho. Por ejemplo, nosotros ahorita en liga tenemos cursos de capacitación de coaching. Una para hacerte, ¿cómo se dice?, experto en el coaching, tanto para que tú lo aceptes, o sea, lo manejes, o incluso después, si después te dan ganas de tú impartirlo, pues ya tendrías una capacitación que ya vas un poquito preparado. Esas son las dos siguientes patas. Y la principal es el aspecto técnico. Sí es prácticamente todas las semanas. Todas las semanas tenemos retroalimentación de la jornada del fin de semana y a su vez se fijan objetivos o algún tema en específico con el cual se va a trabajar para que se unifiquen criterios. Además de las capacitaciones que tienes por medio de CONCACAF, que es la confederación que nos rige a México a nivel internacional, y después a su vez lo que es FIFA. En CONCACAF tenemos capacitaciones esporádicas, puede ser una al mes, puede ser una cada 15 días, etcétera. En FIFA también tienes capacitaciones que varían, depende mucho de cómo se acomoden las federaciones, etcétera. Y de esa tienes también quizá 3, 4 al año fuertes, pero sobre todo los árbitros de liga, capacitaciones en cuestión de unir los grupos. Hay una a inicio de torneo y otra a inicio de liguilla, que son las más fuertes. Todas son a nivel línea o a nivel, como estamos ahorita, por medio de Zoom, pero las intensas, como dice Luis, por ejemplo, la semana pasada, la semana que entra yo me voy a partir del día 13 al 20 a la concentración de pretemporada, que es pruebas físicas y todos los diferentes temas que va a haber para tratar de unificar criterios. No es simplemente que yo agarré el librito y me puse a estudiar. O sea, sí es una preparación que nos traen prácticamente todo el año. O sea, es complicado. Incluso el otro día tuve la fortuna de ir a echarme un café con Luis y platicábamos tras bambalinas, que incluso para planear unas vacaciones con familia es complicado porque los cursos y todo se mueven de manera muy rápida. Por ejemplo, ahorita, si me vieron que estaba agarrando el celular, les pido una disculpa. Me acaban de avisar que mañana tengo un partido en San Luis. Y así llegan las notificaciones a nivel profesional en el arbitraje, o sea, de un día para otro. Así es como te avisan a veces incluso en cursos. O sea, inclusive podríamos decir que hay aspectos muy comunes tanto en el aspecto de la dirección técnica como de jugadores, ¿no? Que de un momento a otro te dicen, oye, ¿sabes qué? No tengo equipo, y de un momento para otro, oye, ¿sabes qué? Ya tengo un equipo, ¿no? Entonces me tengo que mover y tienes que venir de aquí a 2 días, mañana, a firmar contrato. Entonces no está muy alejado de la realidad y por eso es muy importante, lo vuelvo a decir, conocer estas experiencias, ¿no? Estas facetas y estas vivencias que tú como árbitro profesional has experimentado y mira tú ahorita lo acabas de experimentar, ¿no? En vivo, para que vean que es 100% real, ¿no? Entonces, aún sigue abierto, les digo, la posibilidad de que hagan preguntas sin ningún temor a que Oscar se las pueda contestar con toda confianza para levantar la manita. Sí, con confianza, muchachos, adelante, no hay preguntas tontas, todas son interesantes y si nos genera una duda es porque seguramente es importante para cada uno de nosotros. Trataré de ser lo más concreto o aterrizarlo a lo más que yo entienda qué es lo que ustedes quisieran saber de esa pregunta. Gracias. A ver, vamos a ver quién se anima ahorita a hacer alguna pregunta. Si no, yo te voy a seguir preguntando, Oscar. Ah, no, mira, ya, aquí está. Víctor. Víctor tiene una pregunta. Perfecto. Víctor se ganó una estrellita en la frente. Listo, Víctor. Ya te di el permiso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas Luis noches. Enrique, y ¿qué tal? Buenas noches, Víctor. Un gusto, Oscar Macías. Pues Igualmente, gracias. Hoy en día, digo, yo todo el tiempo desde niño jugué fútbol. Y obviamente vamos viendo los cambios que se registran en el reglamento de juego.
estos cambios, digo, se van implementando y ahora lo del VAR, no sé qué tan beneficioso se dé, porque yo veo que hay mucho ahorita que se está todavía implementando o que tiene poco que se implementó, pues que ha habido al inicio como todo, es prueba y error, ¿no? Pero no sé, Oscar, en tu carrera desde de árbitro, ¿qué tan beneficioso le ves esta parte de la tecnología? Bien, me parece una pregunta muy, muy interesante y me parece que yo creo que la persona que no se dé cuenta que el fútbol va avanzando, que el fútbol va evolucionando y no quieras evolucionar con él, entonces estamos perdidos. Me explico por qué. Eh, Víctor, yo creo que a lo largo de tu vida, como bien dices, desde niño jugabas fútbol, pues antes veíamos unos partidos de fútbol demasiado lentos, o veíamos unos partidos en los cuales se tardaban 2, 3 minutos en llegar de área a área. Hoy, por ejemplo, no sé si tuvieron la fortuna de ver el partido de la Eurocopa, el gol de Italia se tarda menos de 10 segundos en anotarse de portería a portería con 4 pases. Quiero aterrizar la idea en base a eso. El fútbol se volvió en un deporte tan rápido que no esperemos que el árbitro llegue o recorra 100 metros o 70 metros, que es más o menos de área a área, mide de 110 de línea de meta a línea de meta, pues vamos a suponer que va a recorrer 70 metros, no los va a recorrer más rápido que el balón, nunca. Y en este tipo de jugadas, vamos a suponer que esa jugada no hubiera caído un gol y hubiera sido mejor, hubiera sido una acción de posible penal. Entonces el árbitro no llega. El VAR para eso se implementó. El VAR se implementó para generar justicia deportiva, que en este caso debería de ser que cambiando el contexto, voy a seguir con la jugada así de que no fue gol y fue un penal. Por la rapidez de la acción, el árbitro no llegó y por lo tanto no pudo apreciar de manera correcta la acción y no calificó el penal. Es decir, el beneficiado fue el infractor y él logró su cometido de que no le anotaran gol por medio de una falta. Entonces, en lugar de irse Italia arriba 1-0, hubiera seguido 0-0 con el empate a España. Entonces, no hay justicia deportiva. Para esto entró el VAR. El VAR entró para tratar de ayudar al árbitro en los aspectos que sean humanamente imposibles o que sea un error que no lo puedas entender por qué Óscar Macías no lo vio. Si todo el mundo en el estadio lo vio, es un penal grandísimo, es una mano grandísima y Óscar Macías, por lo que haya sido, no la vio. Entonces, el VAR para eso tiene que entrar. El VAR va a entrar para ayudarnos en las situaciones complicadas o que nosotros hayamos pecado de concentración y se tenga que generar una justicia deportiva ante una situación enorme, grande, que en realidad le hayas impactado directamente al partido si esa situación no te hubiera ayudado el VAR. Muy bien. Pero esto lo estamos viendo en la parte profesional, ¿no? Por si en la parte del fútbol, pues como lo conocemos, no profesional, obviamente esta tecnología pues va a tardar más tiempo, ¿no? En implementarse, o igual nunca se implemente, no sé. Ahí, ¿qué se debería de hacer o cuál sería el apoyo, no? Lo que pasa es que el VAR, así como las reglas de juego, siempre van a generar mucha inconformidad o mucha inconsistencia, porque tanto el VAR como las reglas de juego, muchas situaciones van enfocadas a la interpretación. Entonces, lo que para ti puede ser un penal muy grande, quizá para otras personas no. Por ejemplo, ayer hubo una jugada de posible mano o no en el partido de Brasil-Perú. No voy a dar mi respuesta, porque quizá Luis se enoje, pero para muchos puede ser que sea penal y para muchos puede ser que no, y entra en cuestión de la interpretación. Entonces, ¿qué busca la FIFA en cuestión de reglas y del VAR? Tratar de unificar, por eso lo que mencionaba ahorita, fíjate, que nos ayudó mucho la pregunta de Luis, tanta capacitación busca aminorar esa interpretación y que el margen de interpretación sea lo menor posible, por lo que al usar
el VAR en Europa o en Sudamérica o aquí en Centroamérica sea lo más parecido posible. Va a ser complicado porque sigue siendo al manejo del humano y no es lo mismo, sin tratar de poner diferentes niveles, no es lo mismo la preparación que tú tuviste, Víctor, porque quizá a lo mejor tú estudiaste licenciatura en Derecho, que yo que estudié, no sé, poniendo la realidad, ingeniero en electrónica, o sea, son capacitaciones diferentes y a lo mejor ciertas interpretaciones te las enfocaron de una forma y a mí me las enfocaron de otra, entonces siempre va a haber esa discrepancia en cuestión de interpretación. Pero creo yo que es lo bonito del fútbol, que cuando termine el partido, le marques a tu compadre y le digas, oye, ¿qué te pareció esta jugada? No, pues yo pienso que es esto, yo pienso que es lo otro, y después, pues, ¿sabes qué? Vamos a armar una carnita asada para seguir discutiéndola, y lo que va a pasar es que va a pasar toda la semana y no se van a poner de acuerdo en las situaciones, porque lo polémico es lo bonito del fútbol, y lo más bonito es que tienes en quién descargarla, que son los árbitros, y no muchas veces en el entrenador o en el portero, ¿no? Es correcto. Sí. Muy bien. Pues gracias por la respuesta. Espero haya sido lo que buscabas, Víctor. No, sí, totalmente. Un gusto. Te agradezco. Un gusto, Víctor. Gracias, Luis. Gracias, Víctor. Y para seguir con la polémica, claro que era penal, Oscar. No trates de defender lo indefendible. No, la verdad que aquí no se le dio tanto ruido. Me comentan que en Sudamérica sí se hizo un poquito más de escándalo, sobre todo en Argentina, ¿no? Son rumores que me han llegado de fuentes confiables. Te la voy a contestar rápido. Yo no la vi ayer porque yo vi el segundo tiempo y esa jugada es en el primer tiempo, minuto 30 y tanto, según vi el video hoy. Cuando me la mostraron, lo primero que yo dije, qué bueno que no fui el árbitro. Y se acabó. Son jugadas muy complicadas porque esa cuestión de interpretación. Ni para la toda la gente de Brasil no era, para toda la gente de Perú sí. No la revisaron, ni se dieron la molestia de revisarla, para que te des una idea de la me voy a enfocar un poquito qué buena relación hiciste, Luis. Me voy a enfocar un poquito en lo que decía Víctor. Esa jugada no se manda en VAR cuando las jugadas, si tú la lanzas a un videotest y la mitad te va a contestar que sí, la mitad te va a contestar que no, esas son las que no entra el VAR, porque no son completamente claras. O sea, hay ciertas, hay unas consideraciones en las reglas que te inducen o te indican el camino para llegar a X solución. Pero hay jugadas que, vamos a suponer, tienes 6 consideraciones y 3 te dicen que sí es penal y otras 3 te dicen que no. Entonces, si me estoy explicando bien, cuando pasa eso o incluso cuando son 4 y 2, el VAR no entra. Porque aunque vaya el árbitro, y en este caso que no había marcado penal, vaya al árbitro y regrese que diga que sí, ahora va a generar inconformidad del otro lado. Entonces, esas jugadas grises no entra al VAR por ser de ese tipo complicadas. Pues igual, en este deporte tan bonito y tan polémico, pues nunca vas a mantener feliz a todos, ¿verdad? Es correcto. Okay. Como el matrimonio. También, y la relación. Sí. Voy a hacerte una pregunta, aún pueden levantar la manita con toda confianza a Oscar, pero en lo que va levantando la gente la mano, te voy a hacer otra pregunta, que es la diferencia del manejo del VAR, ¿no? Ahorita hablando propiamente de ese tema, de México en relación a Europa, ¿no? O a otros continentes, ¿no? Se ha criticado mucho que aquí se hace excesivo el uso del VAR, y hasta para jugadas demasiado evidentes, por poner el ejemplo, y que en Europa es más práctico, ¿no? Más rápido, y para jugadas, como tú lo comentabas, pues más inhumanamente alcanzables, ¿no? ¿Cuál debería ser el proceso para que el fútbol mexicano pueda adoptar esa rapidez y pragmatismo que adoptan en otros continentes y hacen que el VAR no sea algo tan concurrido y pues detenga tanto el juego, pues? Bien, qué buena pregunta. Yo creo que aquí el problema es que todavía no, con lo que sabemos que vamos en una línea de aprendizaje, yo creo que todavía nadie sabe si lo que es correcto es lo que está pasando en Europa o lo que está pasando en Sudamérica o es correcto lo que está pasando en México. Lo bonito del fútbol mexicano
es que tienes jugadores europeos, jugadores sudamericanos, jugadores centroamericanos y los mexicanos. Entonces, tienes un bagaje completo de todo el tipo de fútbol. Y en Europa, aunque tienes sudamericanos, mexicanos, etcétera, la persona que llega a adaptarse al tipo de fútbol que es allá, que es muy técnico en Europa. Por eso es que se presta, creo yo, es lo que yo pienso, no algo que esté comprobado, es lo que Óscar Macías piensa. Creo yo que entonces por eso ponen la línea más alta. Sin embargo, aquí en México, llega un sudamericano, llega un europeo y todos quieren poner su estilo de fútbol y entonces en el partido te encuentras diferentes tipos de fútbol y no una línea clavada como lo que vemos en Europa, que es un fútbol de pases, etcétera. Aquí no. Aquí esperas una mano, esperas un golpe, esperas una zancadilla, esperas una simulación. Por eso creo yo que la línea de intervención quizá es, no sé si más baja o más detallista, etcétera, pero yo creo que es por lo ríspido del partido, que a mi gusto es muy bueno, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal. O sea, es un fútbol interesante. Entonces yo creo que ese tipo de mezcla de fútbol hace que entonces sea mayor detallista el aspecto del VAR. Perfecto y bastante claro ahorita, Oscar. Y ahorita, bueno, voy a dar espacio otra vez para que puedan hacer sus preguntas. Ya hemos dado ahorita varios temitas donde pueden sacar y rascarle aún más para darle espacio a 2 preguntas más. Entonces, quien guste puede levantar la mano con todo gusto, sin temor, les digo. Estamos en un espacio de confianza, ¿no? Es correcto. Si no, voy a seguir haciéndote yo. Te voy a desmenuzar, Oscar, ¿eh? Si no se animan a preguntarte. Totalmente. ¿eh? Entonces, a ver, ¿quién se anima a hacerle una pregunta a Oscar para poder darle el espacio y la palabra? Si no, Oscar, voy a hacerte preguntas que quizás muchos quieran saber, pero no sé si lo quieran preguntar. Son estas preguntas rápidas, no son tan de profundizar, pero hasta por simple hecho de conocerte un poco más, ¿no? Te voy a hacer preguntas rápidas, estables y que quizás puedan generar cierta dinámica muy, muy interesante, ¿no? La primera pregunta, de todos los partidos que has dirigido, ¿cuál ha sido quizás el que mayor retos ha significado para ti? Y además, o si es el mismo, me lo vas a saber, el que más hayas disfrutado. Ay, hijo, qué buenas preguntas haces, Luis. Hay muchos. Los 3 partidos que más se me vienen a la memoria es ese que les platicaba de la final de ascenso, Tijuana contra Irapuato. Para el que es estadístico, ahí vas a ver con quién fue la situación del del entrenador. Ese fue un juego importante porque sabíamos lo que representaba. O sea, sabíamos que si nos iba bien, teníamos pie y medio en primera división. Después tendrías que hacer un proceso de exámenes, pruebas físicas, etcétera, que complementarían ese ascenso, ¿no? Pero hubo un momento en el partido que sentimos el control del partido y que estamos haciendo las cosas bien, que lo empecé a disfrutar. Y la realidad es que ningún partido de fútbol lo disfrutas tanto porque sabes que tienes el compromiso de terminarlo de buena manera y no te puedes relajar en ninguna situación hasta que en realidad te fuiste del vestidor. Entonces, hablando en ese aspecto, en cuestión de disfrutarlo, yo creo que todos los disfrutas, pero de una manera muy, muy extraña. El árbitro disfruta los partidos de una manera muy, muy extraña. Ese fue uno. El que sí disfruté muchísimo es una de las finales que tuve la fortuna de arbitrar, que fue la de Tigres Chivas en el 2017. Ese escenario en el universitario, porque hagan de cuenta que nosotros salíamos de un túnel que está un poquito abajo, entonces para salir
subías una rampa y después te empezabas a encontrar con todo el escenario del universitario, con juegos pirotécnicos, etcétera. Esa escena no se me olvida. No tengo palabras para describirlo, o sea, todavía lo recuerdo y se me pone la piel chinita. Y ese partido lo disfruté mucho, pero vuelvo a lo mismo, era un juego de ida. Entonces, por mucho que lo estés disfrutando, sabes que tienes que entregar buenas cuentas los 90 minutos porque hay un partido de vuelta, el cual tu compañero árbitro le vas a entregar la estafeta dependiendo de cómo arbitraste tú, o bien o mal. O sea, su trabajo va a ser más fácil, obvio, si se lo entregaste con buenas cuentas. En este caso, incluso a veces cuando te entregan un partido en empate, que fue lo que pasó, pues tú como árbitro lo agradeces porque es el escenario en cuestión de liguilla que mejor puedes planear para manejarlo a tu conveniencia, el empate. Pero es otra historia, diría la Nana Pancha. Y el partido más difícil que yo he arbitrado es un juego en donde un Morelia Pumas, donde si Morelia perdía, descendía. Fue aquella, de hecho fue el mismo año, el 2017, fue aquel penúltimo partido donde a la postre termina metiendo en el último minuto Ruiz Díaz un gol en Monterrey contra Rayados, con el que se salva el equipo de Morelia, y no recuerdo si descendía San Luis, no estoy bien seguro, la verdad les mentiría. Pero ese juego en el que en tus manos está una decisión que, si bien es cierto, los árbitros no cargan lo que hicieron bien o mal los equipos durante 3 años, que es el promedio, que es el estadístico para un descenso de un equipo, el saber que una decisión tuya puede hacer que toda una ciudad, mucha afición se vaya triste por el descenso de un equipo es algo bien complicado. Yo creo que es el juego más difícil que yo he arbitrado aquí en México. Después me tocó un juego en Honduras donde por aspectos del público, la verdad, ese partido, la cuarteta arbitral que era de México, creíamos que no íbamos a salir de ahí. Ese es el juego más difícil que he arbitrado, que a la larga era un pase para la Conca Champions, ahora Liga Scotiabank. Esos son los 2 juegos más difíciles que yo he arbitrado, hablando de aspecto nacional y en el aspecto internacional. Un gran nombre dijiste, Raúl Ruiz Díaz, ¿no? Jugadorazo. Y buen tipo, muy buen tipo. Sí, bien sencillo, bien bajito. Sí. Y justo hablando de jugadores, ¿no? Es otra pregunta ya para ver si alguien se anima ahorita para cerrar con otra pregunta en este seminario, has estado en cancha con muchísimos jugadores, ¿no? Son 2 preguntas. La primera es, ¿qué jugador estando en cancha ha sido aquel que has admirado más, tal vez, ¿no? Porque estar en esa cercanía tienes la posibilidad de conocer un poco más y el por qué. ¿Y a quién te hubiera gustado pitarle algún partido como una cuenta pendiente que todavía tuviste y porque ya se retiró no has podido pitarlo, o aún pudieras en algún momento tener esa posibilidad? Fíjate que incluso todavía hoy en la mañana, pero un día me puse a platicar con mi esposa y mi niña. Tengo una chaparra de 17 años y un chaparrito de 7. El chaparrito pues todavía le avientas el balón y no entiende, ¿va? O sea, él es feliz jugando al balón. Pero mi niña sí, y platicamos sobre mi carrera arbitral, y la verdad es que mi carrera arbitral he tenido muchas fortunas y muchos premios que yo no sé si me los merezca o no, pero hay 3 personajes mexicanos con los cuales la verdad agradezco el haber tenido el contacto. Uno de ellos es Rafa Márquez. Me tocó arbitrarle en juegos amistosos de la selección, me tocó arbitrarle en León, me tocó arbitrarle en Atlas. Otro de ellos es Cuauhtémoc Blanco. Yo tenía muy buena relación con él. Después de un partido en el que nos agarramos y nos dimos de todo, y al terminar el partido nos dimos la mano y dijimos, ahí muere. Incluso textual me dijo él, aguantaste vara, ahí muere, contigo no se puede. Sí era un jugador que te intentaba medir, pero porque él quería en realidad sacar ventaja para su equipo, ¿no? Lo que es válido, o sea, es fútbol, mientras el árbitro te lo permita, pues tú dale, ¿no? Pero era un tipo que cuando lograba empatar o que lograba tener esa afinidad con el árbitro, te ayudaba mucho en el campo. Entonces él es el segundo.
Y otro con el cual incluso tuve una muy buena relación, el Conejo Pérez. Ese tipo es de otra pieza. Todavía me lo encuentro porque ahora es entrenador de porteros del Cruz Azul y fue un tiempo todavía de Pachuca antes de irse a Cruz Azul, entrenador de porteros. Él va y te saluda al vestidor, o sea, es un tipo, ese señor si lo pone en una vitrina, nunca quebrarían esa vitrina, o sea, muy, muy buena persona. Y en el aspecto internacional, también me tocó arbitrarle a jugadores, pero el que se me viene de bote pronto es Del Piero. Digo, recuérdame Luis, el entrenador de la Juventus que acaban de retirar, ¿cómo se llama? Andrea Pirlo. ¿Perdón? Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, ajá. Me tocó arbitrarle a él, un señor completamente educado, no se metía contigo, él hacía su fútbol, llegaba y te saludaba y aunque te equivocaras, nunca se paraba contigo. Y en ese entonces me tocó arbitrarle cuando todavía era figura de Italia, capitán de la selección. Después ya me tocó, ya estando en el New York, que vino aquí a un partido amistoso en Necaxa, no sé si lo recuerdan, en el 2016, 2017 por ahí. Y el tipo siempre se manejó igual, tanto estando como estrella como después siendo ya en sus últimas épocas, muy, 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 muy educado el señor y se ponía siempre a jugar y te ayudaba en todo lo que pudiera. Y jugador que me haya acabado con las ganas, mmm, espero, no sé, quizá ahora con tanto, con lo que se ha acercado tanto el fútbol en todas las ligas, por ejemplo la MLS nos ha ayudado a traer muchas figuras de Europa, me gustaría Sergio Ramos, es un tipo que a mí me gusta mucho, y uno que no pude, Cannavaro, el ex capitán de Italia. Entonces era un tipo que los dos son centrales, quizá porque en mis buenos tiempos, cuando reventaba los balones a ver a dónde caían, yo era central, entonces quizá por eso me fijo mucho en los centrales. Pero son las dos personas que ahorita se me vienen así a primera instancia. Figuras mundiales, Oscar, figuras reconocidas por todo el mundo y qué lujo. De verdad, hay muchas felicidades. Yo creo que en nombre de todos aquí te felicitamos por tu trayectoria, que aún no acabas, todavía falta, ¿no? Y todo lo que viene después del arbitraje, ni qué te digo, ya lo hemos conversado la otra vez en el café. Voy a dar espacio para una última pregunta, salvo que no quieran hacer una última pregunta. Pueden levantar la manita ya para cerrar este seminario. A ver, Anímense, por favor. sí, a ver si alguien se anima una última pregunta que le quieran hacer a Oscar en esta hora de conversación que hemos tenido con él. Ya han visto las figuras que ha dirigido, los partidos también que ha estado y todo el proceso formativo que ha tenido. Entonces, no sé si alguien tenga una última pregunta, si no, pues, ¿qué le hacemos, verdad, Oscar? No, yo les tengo un mensaje ahí, bueno, si alguien se anima a hacer una pregunta, bienvenida sea, pero sí es importante otra vez recalcar que la importancia de la constante formación de alguien abocado a la dirección técnica y en general, ¿no? Al mundo profesional tiene que ser constante, ¿no? O sea, este máster está orientado a ser entrenador de fútbol, es un máster de directores técnicos, pero se dan cuenta en sus materias se encuentran la integridad, ¿no? Y justo esta materia en particular busca fortalecer esa integridad, ¿no? Entonces, yo me atreví, como les comentaba, a invitar a Oscar para que pudieran conocer un poquito de quién es Oscar Macías, qué ha hecho, y desde el punto de vista humano, ¿no? Que vean que el árbitro es un ser humano, común y corriente, que se encarga de estar también capacitándose, como lo ha hecho Oscar, que tiene otra licenciatura, que está acabando otra licenciatura y que va a hacer una maestría, ¿no? Que es padre de familia, que es esposo, que lo llaman de un día para otro, que se tiene que ir a otro lado y mantiene un equilibrio en su vida, ¿no? Que está actualizado en reglas de juego, o sea, que todo esto es posible, ¿no? En la dedicación y en la medida que uno crea que es posible, ¿no? Que se pueden alcanzar los sueños, que puedes dirigir a tus ídolos, que te vas a quedar con las ganas de hacer cosas, ¿no? Como lo ha dicho con Fabio Cannavaro, ¿no? Pero que vean
que en el fútbol es posible alcanzar estas cosas, ¿no? Desde las cosas más sencillas, y es importante conocer el rol que cumplen pues todos estos personajes que están involucrados en el juego. A fin de cuentas, el fútbol es un juego y están los jugadores como protagonistas, los cuerpos técnicos, donde se desprende pues el director técnico, preparador físico, asistente, entrenador, portero, psicólogo, etcétera, 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 directivos, dueños, etcétera, ¿no? Entonces, nada, Oscar, ahorita que ya yo creo que los has dejado impactados, yo espero, o que les haya podido contribuir de algo, yo te agradezco en nombre de todos los que han estado aquí, este espacio que nos has brindado, y bueno, con las ganas de que sigamos compartiendo estas experiencias con la gente para que sepan, que conozcan y que puedan agarrar un poco mucho de estas experiencias que has traído, ¿no? En este caso tú, en esta noche de martes 6 de julio, ¿no? Entonces yo te agradezco muchísimo, y ya sabes, esta es tu casa, cuando tú quieras compartir algo, con mucho gusto te canalizamos, y aquí estamos, ¿no? Te agradecemos mucho en nombre de todos, Oscar. Muchas gracias, Luis. Y ahorita en lo que decías, si me regalas un par de minutos. Claro, claro. Es cierto que hablabas del arbitraje y mencionaste algo del ser director técnico. Qué bueno que tengan la fortuna, qué bueno que tienen la oportunidad de estar ya sea aquí o en donde estemos, pero capacitándonos de diferente manera. Yo tengo la fortuna, tanto Luis como Norman me presentaron su proyecto. Me parece un proyecto increíble y no estoy echando coba, ni estoy echando publicidad ni patrocinio, pero sí a lo que quiero aterrizar es que en realidad pensemos en que si ya tomamos la batuta de ser directores técnicos, no nos estanquemos en que simplemente nos den el papelito. Les explico por qué, les pongo un ejemplo por qué. Yo soy ingeniero en electrónica. Cuando yo estudiaba electrónica, yo me gradué en el 2005, o sea, las pantallas no existían. Era una televisión de bulbos que ya tenía un control remoto. Hoy ya nos encontramos pantallas de plasma, pantallas de LED, pantallas de diferentes formas, que si yo hoy quisiera meterme en la ingeniería electrónica, arreglar una de esas pantallas, tendría que capacitarme de nuevo para poder estar a la evolución de lo que es la electrónica. El fútbol es lo mismo. Las reglas de juego cambian a día a día y año a año. Si alguno de ustedes ha sido un poquito observador o estudioso, todos los años hay cambios en las reglas de juego o modificaciones. Un cambio es un cambio tajante, que dicen, por ejemplo, antes era A, pues ahora es B. Una adecuación o modificación es algo que por cuestiones de mejora buscan implementarlo para mejor aspecto del fútbol. Entonces, yo sí los invito a que no se queden simplemente con el papel de director técnico, sino busquen evolucionar, busquen capacitarse en este rubro, y si pueden en otras cosas, mucho mejor, para que el fútbol, como bien platicamos hace rato con Víctor, en cuestión de por qué entró el VAR, evolucionemos y después el fútbol no nos dé una patada a nosotros, en lugar de nosotros dársela al balón, y siempre estar a la par de cómo está en ese momento el fútbol, valga la redundancia, o sea, que siempre estemos capacitados y al dedillo de lo que nos está pidiendo el balón. Totalmente de acuerdo, y no es echar porras, es totalmente una realidad. La integridad que busca Elite Soccer es fomentar eso, ¿no? La constante preparación, y lo han visto muy a fondo, yo creo también, no solo en esta materia, sino en la de comunicación deportiva con Norman, ¿no? Entonces, Oscar, muchas gracias por tus palabras. Yo espero que aquí la gente se haya podido quedar con esto, sobre todo, ¿no? Más allá de las experiencias que hayas podido compartir. Y nada, para una próxima sé que nos vamos a poder volver a ver, ¿no? Te agradezco muchísimo, y en nombre de Elite Soccer igual. Y nada, te mando un fuerte abrazo, y muchas gracias a todos los que se han conectado y han estado aquí con nosotros un poquito más de una hora, pendientes y fortaleciendo su aprendizaje. Así que nada, muchas gracias a todos. Igualmente, Luis, muchísimas gracias. Gracias a todos que estuvieron presentes. Es un gusto conocerlos. Espero no sea la última vez. En lo que yo pueda apoyarles, nos podemos enlazar vía Luis o en redes sociales, como sea. Siempre la tecnología nos ha acercado muchísimo. Pero agradezco muchísimo, Luis, tu acercamiento y a Elite Soccer por la invitación. Estoy seguro que no va a ser la última vez. Y quizá, porque la verdad es que lo estoy pensando, quizá por ahí me vean a mí después en una sesión con alguien más, yo aprendiendo, porque la verdad es que está muy interesante.
a ser tu alumno también. Hay que ser siempre aprendiz. Siempre hay que ser Es correcto. nada más maestro. Siempre, constantemente, toda la vida. Así Listo. es. Muchas gracias, Oscar. Y gracias a todos. Muy buenas noches a todos. Que tengan una excelente semana. Igualmente para todos, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias.